El tema que corresponde es un tema que pertenece al capítulo de cinemática. Y vamos a empezar dando las características y todo lo necesario para el desarrollo del tema. Empecemos con la clase. El tema de hoy le decía que pertenece al capítulo de cinemática. Vamos a hablar en esta oportunidad de otros conceptos adicionales a los que ya comentamos la sesión anterior. Vamos a hablar sobre el movimiento, pero también vamos a hablar de aceleración. Vamos a hablar inclusive de qué significa movimiento acelerado o también movimiento desacelerado. Ya los términos nos está diciendo de qué se trata el tema. El tema se llama movimiento rectilíneo uniformemente variado. Para empezar el desarrollo del tema, pues tenemos siempre que explicar por qué ese nombre. ¿Por qué razón lleva el nombre de movimiento rectilíneo uniformemente variado? Y eso nos va a llevar a mencionar sus características. Entonces, si empezamos de esa manera, pues diremos que el movimiento rectilíneo uniformemente variado se le llama así porque lógicamente su trayectoria será sobre una línea recta. ¿Y por qué uniformemente variado? La palabra uniformemente y la palabra variado tienen que ver con la velocidad. Por ejemplo, vamos a suponer que en ese instante el móvil tiene una velocidad de 5 metros hacia la derecha, 5 metros por segundo hacia la derecha. Esa es su velocidad. Recuerden que comentamos de que hay una diferencia entre velocidad y rapidez. Rapidez únicamente es el valor de la velocidad. En este caso, la rapidez es 5 metros por segundo. Pero la velocidad es la rapidez más la dirección. Entonces, en este caso, la velocidad será 5 metros por segundo hacia la derecha. Decía que si en ese instante la velocidad del móvil es 5 metros por segundo y dentro de un segundo su velocidad es 8 metros por segundo, significa que ha variado. Hasta ahí, el nombre que debería tener ese movimiento es movimiento rectilíneo variado. Todavía no llegamos, no entramos al campo de analizar por qué uniformemente. Pero sí, ya sabemos que el movimiento rectilíneo variado, porque la trayectoria es una línea recta, y su velocidad ya varió. De 5 metros por segundo, ahora vale 8 metros por segundo. ¿Qué ocurre si es que en el siguiente segundo su velocidad es ahora 11 metros por segundo? Significa que ha habido otro aumento de la velocidad. Si en el primer segundo aumentó de 5 a 8, es decir, 3 metros por segundo, y en el siguiente segundo aumentó de 8 a 11, también 3 metros por segundo, entonces ya está existiendo una uniformidad en el aumento. La uniformidad entonces quiere decir que para igual tiempo, para igual intervalo de tiempo, el aumento de la velocidad debe ser también igual. De esta manera, estaríamos diciendo que no solamente es un movimiento rectilíneo variado, sino que es un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Con esto, con este comentario, con esta primera parte, con esta primera explicación, podemos entonces
decir que el movimiento rectilíneo uniformemente variado es aquel movimiento que tiene una trayectoria rectilínea y que su velocidad varía uniformemente. ¿Qué significa que la velocidad varía uniformemente? Que para igual intervalo de tiempo, el cambio de la velocidad va a ser también igual. Eso es todo lo que hay que entender por qué se le llama a este movimiento rectilíneo uniformemente variado. Este hecho, este simple hecho, que es básico elemental, nos permite inclusive responder preguntas sin tener la necesidad de utilizar fórmulas. Todavía no voy a colocar fórmulas. Las fórmulas las voy a ir dando una por una para ver la forma como se utiliza cada una de ellas. Pero antes de eso, este concepto de uniformemente variado nos permite responder, por ejemplo, a la siguiente pregunta. ¿Cuál es su velocidad al cabo de 2 segundos? Simplemente yo lo que hago es analizar así. Si en un segundo aumentó 3, en un segundo aumentó 3, en 2 segundos tendrán que aumentar 6. ¿No es cierto? Y si tienen que aumentar 6, entonces ya sabemos cuánto será el valor de la velocidad. Así es. ¿Ves? 11 más 6, entonces yo diría que es 17. ¿Ves? Por eso decía que no es necesario ya utilizar fórmulas si ustedes han entendido este concepto básico del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Una última pregunta. En los siguientes 2 segundos, entonces, ¿qué valor tendrá la velocidad? En este caso hago lo mismo. Claro, si en 2 segundos aumentó 6 metros por segundo, en los siguientes 2 segundos también tiene que aumentar lo mismo. 17 más 6, 23 metros por segundo. Entonces ya se va entendiendo a qué se refiere con uniformemente variado. Existe una uniformidad en la variación. Lo que voy a hacer a continuación es un simple cálculo matemático. Ya te expliqué el análisis, el concepto del movimiento. Vamos a ir entrando a la parte matemática. Miren, he escogido el primer instante con el segundo. Resté 8 menos 5 y lo dividí entre el tiempo que es 1. 8 menos 5 entre 1. En este primer tramo, aquí nada más, el 5 vendría a ser como la velocidad inicial y el 8 vendría a ser como la velocidad final y el 1 es el tiempo. Si yo escojo otro tramo que puede ser del 8 al 11, como también puede ser del 5 al 11 o del 8 al 17, escogemos cualquier otro tramo. 11 menos 8, el tiempo es 1. Estoy restando el 8 que vendría a ser la velocidad inicial para este segundo tramo y el 11 vendría a ser la velocidad final en este segundo tramo y el tiempo es 1. Y así como te decía, puedes coger cualquier intervalo del 17 con el 11. El 11 es la velocidad inicial, 17 velocidad final. Solo que en este caso ya no será entre 1. Ahora el tiempo es 2. Entonces lo dividimos entre 2. Y si tú haces las operaciones mentalmente, te das cuenta de que todo sale igual. 8 menos 5, 3 entre 1, 3. 11 menos 8, 3 entre 1, 3. 17 menos 11, 6 entre 2, 3. Siempre sale la misma cantidad. 3 metros por segundo al cuadrado. ¿Cómo se llama ese 3 metros por segundo al cuadrado? Se llama aceleración. Aceleración. Ya no estamos dividiendo distancia entre tiempo. Estamos dividiendo la resta de velocidades entre el tiempo. La velocidad
era distancia entre tiempo, ¿no? Ahí trabajamos con distancia y tiempo. Aquí ya no. Estamos trabajando con velocidades. Entonces, ya el nombre ya no va a ser velocidad, sino ahora tenemos una nueva magnitud, una nueva cantidad física llamada aceleración. Por esa razón es que siempre cuando hablamos de acelerar, decimos hacer las cosas más rápido. Acelera, decimos, ¿no? Estamos diciendo que tenemos que apurar. En este caso, el apurar significa aumentar el valor de la velocidad. Por eso estamos diciendo que esto se llama aceleración. ¿Y cómo hallamos esa aceleración? Simplemente dijimos, si escojo este tramo, divido 8 menos 5, que vendría a ser la velocidad final menos la velocidad inicial, y toda esa resta entre el tiempo. Si escogí el 17 con el 11, el 17 era la final, el 11 era la velocidad inicial, y el tiempo es 2. Restamos velocidad final menos velocidad inicial entre el tiempo. O sea que sin querer hemos hallado la fórmula de la aceleración. ¿Ven? Ahora, de repente estamos pensando, profe, pero si he escogido otro, igual te tiene que salir. Si, por ejemplo, escojo el primer punto con el último, ¿ya? Y aquí en esta hojita cuadriculada, mi borrador, voy a hacer ese cálculo. Si escojo el primero 5 con el último 23, tendría que restar 23 menos 5. Así. Pero tendría que dividir entre ¿cuánto? Entre todo el tiempo. Entonces sumemos los tiempos. 1, 2, 4, 6. Entonces el tiempo total es 6. 23 menos 5 es 18. Entre 6, esa división entonces nos da igual a 3. ¿Ven? Entonces, aquí acabamos de descubrir la característica principal del movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Cuál es esa característica principal? Es que siempre la aceleración va a dar igual valor. Escojan el tramo que ustedes quieran y siempre va a dar el mismo valor. Entonces lo ponemos en un recuadro para no olvidarnos que la característica del MRV es la aceleración constante. Estamos entonces explicando de que la aceleración es cuando la velocidad varía. Y esa aceleración va a ser la misma siempre. Y eso se convierte en la característica principal del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Antes que nos olvidemos, coloquemos más bien la fórmula de la aceleración, ¿ya? Para no olvidarnos. Ahí está. Siempre que queramos hallar la aceleración, usemos esa fórmula. Velocidad final menos velocidad inicial entre el tiempo. ¿De acuerdo? A veces no nos sentimos muy cómodos cuando tenemos fracciones. Entonces, podemos hacer lo siguiente. Este tiempo que está dividiendo, esta t de tiempo, pasa a multiplicar con la a de aceleración. Y nos quedaría velocidad final menos inicial. De esa manera despejo la velocidad final y tendría velocidad inicial más aceleración por tiempo. Esta es una fórmula que generalmente encontramos en los libros del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Esta es una de las fórmulas. Velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Ahora, en los problemas que vamos a resolver, ustedes tienen que también aprender cuáles son las magnitudes, cuáles son las unidades para reconocer qué voy a reemplazar. Por ejemplo, yo leo un problema y encuentro ahí un 2 metros por segundo. 2 metros por segundo. A esa unidad le pertenece a la velocidad. Si en el enunciado yo sigo leyendo y encuentro 5 metros por segundo al cuadrado, a ese que tenga cuadrado le pertenece a la aceleración. De esa manera tenemos que reconocer las unidades. Metros por segundo al cuadrado para la aceleración y metros por segundo para las velocidades.
De hecho, el tiempo está en segundos y la distancia es en metros. Pero en este caso, esta fórmula, velocidad final entonces y la velocidad inicial tienen que estar en metros por segundo para que de esa manera la aceleración sea metros por segundo al cuadrado. El tiempo, de hecho, en segundos. Con esto creo que es suficiente para entender de qué se trata este movimiento. Repetimos entonces así rápidamente. Movimiento rectilíneo uniformemente variado, más conocido como MRV, es aquel movimiento cuya trayectoria es solo una línea recta y la variación de su velocidad se produce de manera uniforme. ¿Qué es uniforme? Que cuando los tiempos que pasan son iguales, los aumentos también son iguales. Si pasó un segundo y aumentó 3, de 5 a 8, en el siguiente segundo pues aumentará de 8 a 11, 3 también. Y su característica principal de este MRV es la aceleración constante. Y aquí tenemos la primera fórmula que vamos a utilizar. Velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Más bien, yo quisiera que este razonamiento, este raciocinio de cómo hallar las velocidades, hagamos algunos ejemplos para no tener que aplicar necesariamente las fórmulas. Por ejemplo, vamos a recordar primero la fórmula y después van a ver con el raciocinio, sale también más rápido o por lo menos igual, ¿no? ¿Cuánto vale la aceleración de este móvil? Que en 4 segundos su velocidad aumenta de 8 hasta 20. ¿Qué valor tiene su aceleración? Podrían hacer ustedes mentalmente inclusive. 3. Así es. 3. 3. No se olviden, la unidad es 3 y la unidad es, claro, Fabiola, así. Corregiste. Es metros por segundo al cuadrado. Así es. 20 menos 8 entre el tiempo 4, 12 en el numerador, entre 4 3 metros por segundo al cuadrado. En el siguiente, ¿cuánto es la aceleración para este caso? Aumenta de 5 a 14 en 5 segundos. ¿Cuánto sale esa aceleración? 1,8, 9 quintos, claro, sí, está bien. O sea, de las dos formas es correcta, 9 quintos y 1,8. Es lo mismo, uno en fracción y el otro en decimal. Restamos de todas maneras, velocidad final menos inicial, 14 menos 5 entre el tiempo 5. 14 menos 5, 9 quintos o 9,8. Es lo mismo. Hasta ahí, parte del problema. Y creo que ya ustedes lo hicieron. 4. Ajá, 4. Bacán. Ya, pero la pregunta te la voy a plantear recién. Pero ya has hecho la mitad del ejercicio. Mira, la pregunta es la siguiente. Si el móvil aumenta de 2 hasta 18 en 4 segundos, ¿cuánto vale aquí su velocidad? A ver. 30, 12, 30. Puedes hacerlo con la fórmula o puedes hacerlo razonando. Vamos a ver ejercicios de las dos formas. Ya, a ver, para hallar el valor de esta velocidad, voy a aprovechar lo que ustedes ya han hecho ya. Calcularon ustedes la aceleración. Hicieron esto.
al ojo. 18 menos 2, 16, entre el tiempo 4, 4, ya está. Ya que tienen aceleración, esta misma aceleración la utilizan para hallar esta velocidad. ¿Con qué fórmula? Con esta. Final es igual velocidad inicial más aceleración por tiempo. Solo que esta fórmula la van a aplicar desde este punto de velocidad 18 hasta velocidad v, que es la incógnita. El 18 sería la inicial, v la final y el tiempo es 3. Entonces acá coloco v es igual a 18 más la aceleración que ya la hallé el 4 y por el tiempo que es 3. Ahí está, 30. ¿Ven? O sea, ustedes han hecho, prácticamente hicieron con el 4 la mitad del ejercicio. Lo otro es completar. Ahora, la pregunta que generalmente me hacen es, profe, ¿nos ha dado usted dos fórmulas? No, realmente es una. Esta que está aquí, velocidad final igual a inicial por tiempo, recuerden que es la misma fórmula de la aceleración, solamente que está de otra manera. ¿De acuerdo? ¿Ya? Veamos más ejercicios, a ver. Ajá, así es, Yadira, sí, así es. Vamos a ver el ejercicio sin fórmula. ¿De acuerdo? Ahí está. Mira, sin fórmula. ¿Cuánto vale V? ¿Cuánto vale V? Sin fórmula. 23, dice Katia. 33. Darían. 33, 33. Ajá. Parece que el 33 está ganando. 33. Ah, Katia, ya corregiste ya. Ajá. Lapsus, lapsus. 33. Ya, entonces vamos a plantearlo así. No sé cómo cada uno ha hecho su razonamiento, pero ha llegado a la respuesta correcta. Ahora voy a hacer mi razonamiento. Acá dice que la velocidad aumenta de 3 a 15 en 2 segundos. O sea que en 2 segundos aumenta 12. Así lo voy a ver. En 2 segundos aumenta 12. ¿De acuerdo? La pregunta es, ¿cuánto aumentará en 3? Primero acá. En 2 segundos aumenta en 12 metros por segundo. Si en 2 segundos aumenta 12, entonces en 1 segundo solamente debe aumentar 6. Nada más. ¿No es cierto? En 2 aumenta 12, en 1 aumentará 6. Entonces en 3, acá se tiene que triplicar. Será 18. Entonces acá la velocidad tendría que ser 15 más 18. 33 saldría en este ejercicio. ¿Ven? Así es. Ajá. ¿Ve? Es una forma de razonar. Simplemente repito, yo estoy haciendo mi razonamiento. ¿Ya? Vamos a hacer otro razonamiento. Hasta ahí, la velocidad 7 va a aumentar en 3 segundos hasta 19. La pregunta es, en 5 segundos, entonces, ¿qué valor tendrá su velocidad? Hagan lo mismo, cada uno con su razonamiento. 39. 35. 39. Ya. Ajá, claro. 39. Porque de 7 al 19 hay 12. En 3 segundos aumentan 12. Entonces, en 1 segundo será 4. En la tercera parte. Segundo aumenta 4. En 5 es por 5, 20. Entonces acá sería 19 más 20. 39.
¿Ven? O sea, hemos resuelto el problema del MRV sin tener necesidad de usar fórmula. Esa es la gran ventaja que nos ofrece el hecho de ser uniformemente variado. Si ya quedó claro esto, entonces pasemos a la siguiente etapa, donde vamos a utilizar fórmula, o si quieren, no usen fórmula. El siguiente ejemplo dice, un móvil se desplaza con MRV y se sabe que aumenta su velocidad desde 6 hasta 14 en 5 segundos. ¿Qué valor tiene su aceleración? La idea de esto es saber reconocer los datos dentro de un enunciado. Porque cuando te lo dan en la figurita es más fácil porque todo está ahí para operar. Pero en un enunciado tenemos que ir aprendiendo a reconocer los datos. Aumenta de 6 hasta 14. Entonces mis datos serían velocidad inicial 6. Aumenta hasta 14, dice. Esa es la velocidad final. En 5 segundos, el tiempo es 5 entonces. Me piden la aceleración, esa será nuestra incógnita. Y para allá la aceleración uso la fórmula, ahí está. Reemplazo final 14, inicial 6 y el tiempo 5. Ajá, ¿ven? Así es, 1,6. Como decía, la intención en este ejemplo es reconocer los datos. Uno más. Un auto parte del reposo con una aceleración 3 metros por segundo al cuadrado. ¿Qué valor tendrá su velocidad 15 segundos después de acelerar? Este dato que está escondido, el auto parte del reposo. Cada vez que te dan esa información, significa que su velocidad inicial es 0. Esto es velocidad inicial 0, eso significa partir del reposo. Ahí tenemos un primer dato. ¿Sí? Luego, la aceleración es 3. ¿Qué valor tendrá su velocidad 15 segundos después? El tiempo es 15. Y la incógnita será velocidad final. Para eso uso la fórmula, que es la misma de la aceleración, pero está de otra manera. La inicial es 0, la aceleración es 3 y el tiempo es 15. 0 más 3 por 15. 45. Ajá, exactamente lo que ustedes han encontrado. 45 metros por segundo. ¿Ya? La siguiente información es únicamente para reconocer que dentro de la variación del movimiento existen dos opciones. Uno cuando la velocidad aumenta y el otro cuando disminuye. Cuando aumenta la velocidad le llamamos movimiento acelerado. Veamos este caso. Ahí está. El valor de la velocidad aumenta. Eso es acelerado. Y es una palabrita que siempre utilizamos. Acelerado significa aumentar velocidad. Por eso es que cuando antes íbamos al colegio, en micro, era tarde, decíamos al chofer, maestro, acelere, pues maestro. Estamos pidiendo que aumente la velocidad. Y el caso contrario es cuando de repente les ha pasado, se quedan dormidos, se pasa el paradero, todo y de baja, 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 y quieren que frene el carro. Al frenar significa que está disminuyendo la velocidad. Ese sería nuestro segundo caso. El movimiento uniformemente desacelerado. Desacelerado es cuando disminuye la velocidad. Inclusive ahí llega el móvil a detenerse, a tener velocidad 0. ¿Ya? Ya hemos visto entonces el concepto del MRV. Hemos visto su primera fórmula. Hemos visto ejercicios sin tener la necesidad de usar la fórmula, solamente razonando.
Este movimiento también tiene más fórmulas, ¿no? Que son bastante conocidas, que en colegio a veces nos dan varias, pero acá solamente les voy a presentar las principales, porque tampoco es bueno llenarse de tantas fórmulas, porque en un examen de emisión a veces los nervios te ganan y no te acuerdan ni tu nombre. Por eso que las fórmulas hay que manejarlas con cuidado. La cantidad necesaria y suficiente para aprenderla. Por ejemplo, vamos a ver ahora esta fórmula. Distancia es igual a velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por tiempo elevado al cuadrado. Hace un momento te di una información que eso va a servir para todo el curso, todo el ciclo, hasta cuando ingreses y estés llevando algunos cursos de física y digan, el móvil parte del reposo. Si móvil parte del reposo, dijimos la velocidad inicial es 0. Entonces lo ponemos como un caso particular, que la velocidad parte 0 cuando parte el reposo, y la ecuación se va a reducir. Si parte reposo, velocidad inicial 0, este término se va a cancelar porque 0 por cualquier cantidad lo anula, ¿no? Sería 0. Todo eso se cancelaría. Ese término se cancela. Y la fórmula nos queda así, más cortita. Si funciona para esta fórmula, también funcionará para la primera fórmula que vimos. Que si parte reposo, esta velocidad es 0, la inicial. Y solamente nos quedaría velocidad final es igual a aceleración por tiempo. Dos formulitas que ya son más cortas. Esa es la ventaja cuando me dan ese dato que parte del reposo. Ahí está, primer ejemplo. Un móvil parte del reposo con una aceleración de 5 metros por segundo al cuadrado. Primera pregunta. Debemos hallar la distancia que recorre en los primeros 10 segundos. En los primeros 10 segundos hay que hallar la distancia. Ahí tendríamos los tres datos principales. Parte del reposo, inicial 0, la aceleración 5 y el tiempo 10. La primera fórmula sería distancia, un medio de aceleración por tiempo al cuadrado, porque esa es la primera pregunta. Determinar la distancia. Reemplazo entonces la aceleración que vale 5 y el tiempo que vale 10. 10 al cuadrado 100. 5 por 100, 500. La mitad de 500. 250 metros. Esa es la primera respuesta. La segunda pregunta es hallar el valor de la velocidad al cabo de los primeros 10 segundos. Esta velocidad que me pide es la velocidad final. Es esta. Y como el problema dice que parte reposo, uso la fórmula cortita. Aceleración por tiempo. O sea, 5 por 10. Sin comentarios. Facilito el ejemplo. 50 metros por segundo. Así es, Quispe. Es un movimiento uniformemente acelerado. Desde el momento que parte el reposo, desde el momento que me dicen velocidad inicial 0, ya tu lógica te dice que tiene que ser acelerado porque tiene que aumentar la velocidad. ¿Ya? Uno más. Este segundo ejemplo, un móvil parte el reposo. Ahí hay un dato ya. Puedes usar las fórmulas cortas. Si en los primeros 20 segundos recorrió 600 metros, determine el valor de la aceleración. Ya, acá debo hacer un pequeño comentario. Las fórmulas que les he dado, hay que saber utilizarlas de una manera distinta a la que muchos tienen a veces en su cabecita. Porque algunos dicen, profe, usted nos ha dado la fórmula para hallar la distancia. No, esa fórmula no solamente sirve para hallar distancia. Vamos a ver cómo así. Datos. Parte de reposo inicial 0.
tiempo 20 segundos y la distancia 600, ahí está el dato. La primera incógnita es la aceleración. Y para esa aceleración, yo utilizo esa fórmula. ¿Ven? Aquí, como te decía, algunos equivocan cuando ven la fórmula pensando de que solo sirve para hallar la distancia. No. Una fórmula se utiliza así. Miren esa fórmula pequeñita y tiene tres variables o tres magnitudes. Distancia, aceleración y tiempo. Sirve para hallar cualquiera de las tres magnitudes. Sirve para hallar distancia, sirve para hallar la aceleración o sirve para hallar el tiempo. ¿De acuerdo? No es necesario que la incógnita esté a la izquierda. No, en este caso, esta forma que tiene la fórmula, no solamente te dice para hallar distancia. ¿Cómo hago para hallar la aceleración? Bueno, debo tener como dato la distancia y el tiempo. Y si tengo como dato distancia y aceleración, puedo utilizar la fórmula para hallar el tiempo. De las tres, dos tendría que ser dato y la tercera la incógnita. En este caso, la distancia es 600, el tiempo es 20 y la aceleración es la incógnita. Entonces reemplazo así. ¿Ves? 20 al cuadrado es 400. El 2 pasó a multiplicar acá 600. 1200 igual a 400A. De esta manera, el valor de A es 3 metros por segundo al cuadrado. Ya tengo el valor de la aceleración, ¿ves? Ahora, la segunda pregunta, hallar velocidad, eso se refiere a la velocidad final. Y se usa esta fórmula, aceleración por tiempo. La aceleración que la acabamos de hallar, 3, y el tiempo 20. 60. ¿Ya? Entonces también estamos aprendiendo cómo a utilizar las fórmulas para responder preguntas y, como les dije, la letra de la izquierda no te está diciendo que solo sirve para hallar esa magnitud. Ejemplo 3. Un auto que se desplaza con MRV y con una aceleración de 6 metros por segundo al cuadrado. Tarda en aumentar su velocidad desde un valor V hasta 60 en 8 segundos. Me pide el valor de la velocidad inicial. Ajá. Por eso es que te decía que tenemos que aprender a reconocer los datos. Primer dato, la aceleración 6. Tarda en aumentar su velocidad desde V hasta 60. No significa que V vale al 60. No. Desde V hasta 60 significa que V es la velocidad inicial. Observen que en ningún momento dice que parte reposo. Dice la velocidad es V la inicial y aumenta hasta 60 en 8 segundos. La 60 sería velocidad final. Yo colocaría los datos así. La aceleración 6, la velocidad final 60, el tiempo es 8 y la incógnita es V, es velocidad inicial. Por eso dice aumenta de V hasta 60. Ahora uso la fórmula. La final en 60, V la incógnita, A vale 6 y tiempo vale 8. 48, 48 pasa a restar. 12. Así es, ¿ves? De la importancia que tiene en reconocer los datos del enunciado. ¿Ya? Ya, eso hay que tener bastante cuidado cómo sacamos los datos de todo el enunciado. Siguiente ejemplo. Un móvil parte con cierta velocidad inicial y con MRV. Dice con cierta velocidad inicial, no dice velocidad inicial 0, ¿ah?
con cierta velocidad inicial. Si en los primeros 10 segundos recorrió 350 metros, tengo como dato tiempo y distancia. Sabiendo que su aceleración es 4, determine el valor de la velocidad inicial. Ahí están los datos. En los primeros 10 segundos, ahí está el tiempo. Recorrió 350 metros, ahí está la distancia. Sabiendo que su aceleración es 4, ahí está el dato. Me pide la velocidad inicial. Ya, esta va a ser la incógnita. Fórmula que combina a todo lo que está aquí. ¿Cuál es la fórmula que combinaría, involucra a todo lo que está acá? Tiempo, distancia, aceleración y velocidad inicial. Creo que la fórmula sería esa. Esta es la fórmula que hace intervenir a todos los datos y la incógnita. Distancia 350, la inicial es la incógnita, el tiempo vale 10, la aceleración es 4 y el tiempo al cuadrado también vale 10 al cuadrado. Reemplazo. 350, el tiempo es 10, la aceleración es 4, el tiempo 10 al cuadrado. Acá 10 al cuadrado es 100 por 4, 400. La mitad de 400 aquí es 200. Ya está. El 200 pasa a restar con el 350 y ahí se convierte en 150 igual a 10. Se simplifican los ceros y me queda que velocidad de 15. Esa es la velocidad inicial. ¿Ve? Al igual que en la clase anterior, les di un orden cómo resolver este tipo de problema. ¿Ya? El orden era, como ustedes pueden ver ahí, primero reconocer los datos y la incógnita, y luego escoger la fórmula adecuada. En este caso, tenemos dos fórmulas para escoger. Uno más. Un auto se desplaza con una velocidad de 8 metros por segundo. En un determinado instante, el chofer decide aumentar la velocidad uniformemente, de manera que su aceleración es de 2 metros por segundo al cuadrado. Determina la distancia que recorre durante los 10 primeros segundos de su MRV. A ver. Datos. El auto se desplaza con velocidad 8. En un determinado instante, el chofer decide aumentar la velocidad. O sea que este 8 se convierte en la velocidad inicial. La aceleración es 2, dice. Y el tiempo, 10. A ver. La inicial es 8. La aceleración es 2. El tiempo es 10. Determine la distancia. Ahí es la incógnita. Distancia. Fórmula. Fórmula que relaciona estos tres. Distancia, tiempo, aceleración y velocidad inicial. Esa misma. Sí, porque la inicial es 8, el tiempo es 10 y la aceleración es 2. Reemplazo todo. Y la distancia sería la incógnita. 8 por 10, un medio, aceleración 2 y el tiempo es 10 al cuadrado. Los dos se van a simplificar, 2 con 2 y aquí me queda 100 nada más. 100 y acá hay un 80. 180 metros. Así es. Ahí tenemos entonces 5 ejemplos que nos ha servido para practicar el uso de las fórmulas, ya de las dos primeras por lo menos. Ahí les muestro la siguiente fórmula, la de los cuadrados. ¿Ya? ¿Qué no tiene o qué no tiene esta fórmula que sí tienen las otras dos? El tiempo, así es. O sea que esta fórmula me va a servir cuando no tengo como información el tiempo. Si yo leo el problema y no encuentro por ningún lado dato del tiempo,
esta es la fórmula adecuada. No necesito tiempo para usar la fórmula que está acá. Entonces, veamos también el caso particular que pasa si parte del reposo, la velocidad inicial es 0, y si la velocidad inicial es 0, entonces la velocidad inicial, esta que está aquí, se anula, se cancela y me queda solamente esta cortita. Velocidad final al cuadrado es igual a 2 veces la aceleración por la distancia. Un primer ejemplo sería así. El móvil parte reposo con una aceleración 8, me pide su velocidad, luego recorrer 25 metros. Como parte reposo, puedo usar esta formulita, porque me pide hallar su velocidad, y esa es la velocidad final. Inicial 0, aceleración es 8, y la distancia es 25. 2 veces la aceleración, 2 veces 8, y la distancia es 25. Ajá. 20. ¿Ya? Ahí tenemos entonces una fórmula que nos va a permitir también resolver problemas con otro tipo de información. A ver, un segundo ejemplo. Ah, sí, por eso decía Henry que hay que leer el problema y se saca los datos, se reconoce la incógnita y se busca la fórmula adecuada. Como dije, si yo leyendo el problema no tengo como dato el tiempo, esta última es la adecuada. ¿Ves? Si me dan como dato el tiempo, puedo usar las anteriores. Ya, pero eso depende de los datos que tengas y la incógnita. Una forma de reconocer la fórmula adecuada es contar las variables que tenga la fórmula. Por ejemplo, velocidad final es igual a inicial a aceleración por tiempo. Ahí hay 4 variables. Si tú de las 4 tienes 3 como dato, la cuarta es incógnita, esa es la fórmula adecuada. Pero si de las 4 tienes 2 datos y 2 no conoces, esa no es la adecuada. Debemos recurrir a otra fórmula. ¿Ya? ¿90 sale? A ver, veamos si sale 90. Un automóvil partió de reposo con una aceleración 5. ¿Qué distancia debe recorrer el automóvil para alcanzar una velocidad de 30 metros por segundo? Mira, el dato, ¿eh? Parte de reposo, inicial 0. La aceleración 5. ¿Qué distancia debe recorrer para alcanzar una velocidad de 30? Esta velocidad de 30 sería la velocidad final. Y la incógnita sería la distancia. Aquí entonces puso la formulita, ¿ves? No hay para nada el tiempo. No hay como dato el tiempo. Esta es la fórmula adecuada. La final es 30, la aceleración es 5 y la distancia será la incógnita. 30 al cuadrado, 2 por 5 por D. 30 al cuadrado es 900 y 2 por 5 es 10. Simplifica un 0, 90 metros. No, efectivamente. 90 metros. Así es. A ver. Lea y dígame la respuesta. A ver, el ojo. Ah, no sale el ojo. Nada, no hay respuestas, ni un comentario. Muy tranca. 6. Ajá. Primera respuesta ya dirá. Bien. Laisha. 6. Valeria. Las chicas, adelante. Ronald. Ajá, sí, 6, ¿no? Sí, Fabiola, 6. Veamos.
Parte de reposo, primer dato. Aceleración constante, pero no me dice cuánto. Ah, porque esa es la pregunta. Para que luego recorre 48 metros, a eso es distancia. Su velocidad sea 24. Esa sería velocidad final. La incógnita es la distancia. Final es 24, la aceleración incógnita y la distancia 48. 24 al cuadrado es 576, 2 por 48, 96, y 6 sería la respuesta. Efectivamente, 6 metros por segundo al cuadrado. Bien, chicos, entonces llegó la hora de los ejercicios. ¿Ya? Espero que haya quedado claro toda la parte teórica y de los ejemplos. Ya vamos a empezar con la solución de los problemas de tu hojita, y como siempre para informarte de que si no llegamos a resolver los ejercicios, por lo menos 10, pues las soluciones quedarán en las PPTs, que se les manda a ustedes en PDF. Y ahí ustedes pueden ver las soluciones que faltan y las claves de los problemas que también están al final, y que sería bueno, digamos, que ustedes practiquen, intenten resolver y comparen su respuesta con las claves que les dejo al final. ¿De acuerdo? Una forma de verificar el aprendizaje de cada uno de ustedes es simplemente, además de su participación, que ustedes lo hacen muy bien, y me alegra, digamos, que ustedes participen de esa manera, ustedes van ganando primero confianza en tus operaciones, porque un error grande, un temor grande que tiene el postulante es que cuando resuelve, tiene el temor de marcar la respuesta, o no sé si esa es la correcta, o de repente me equivoqué. Es parte de la inseguridad de los postulantes. Entonces, nuestra misión será que en cada clase, en cada semana, esa seguridad ustedes vayan ganándola. Y la única forma de ganar la seguridad es que ustedes practiquen, resuelvan y muestren su respuesta, como lo hacen ustedes a través del chat. Que a veces veo que se equivocan, pero después ustedes solitos se dan cuenta del error. Ah, ya me di cuenta, profe, no me fallé. De eso se trata. De ver tus errores. A veces el tiempo lo manejamos de repente muy rápido, nos apuramos y nos equivocamos en las operaciones. Pero es parte de un proceso todo esto. Entonces, sigamos más bien de esa manera, y que en cada clase, a ver si empezamos con una pequeña evaluación donde ustedes tendrán que consolidar su aprendizaje en cada clase. De esa manera podemos ir avanzando cada tema más tranquilos, porque sabemos de que las bases del conocimiento se están fortaleciendo. Recuerden que esta primera etapa es consolidar una base de conocimientos. En base a esa base justamente que se menciona, entonces ya se puede construir todos los conocimientos de todos los niveles y en todos los cursos. Como les dije, física, juntamente con química y biología no se usa tanto la matemática, pero la física y la química sí. La matemática se convierte en nuestra herramienta de trabajo. Se dan cuenta que todas las operaciones que ustedes hacen es más la parte matemática. La parte física termina en la fórmula, en el concepto, en el planteamiento. A partir de la fórmula, reemplaza datos, ya es parte matemática. Y al menos ustedes están demostrando mediante su participación de que esa parte matemática sí la están dominando. ¿Ven por qué hasta el tiempo que ustedes se dan en resolver es justamente el que uno espera? Uno se demora un poco más, otro menos, pero poco a poco se va ganando rapidez en la resolución de los problemas. Empecemos con este primer problema
de la hoja. Primer problema donde se trata de hallar, dice, ¿cuántos metros tendrá que recorrer un móvil con MRV que partió del reposo y con una aceleración de 6 metros por segundo al cuadrado para alcanzar una velocidad de 18 metros por segundo? La A, 27. 27. Ajá. 27 entonces. Primer dato. Partió de reposo. Aceleración 6. Para alcanzar una velocidad de 18, esa es velocidad final. Y la incógnita, ¿cuántos metros tendrá que recorrer? Eso es distancia. La fórmula entonces que nos permite hallar eso es la de los cuadrados. Como dije, y no hay por ningún lado dato de tiempo. Si no hay dato de tiempo, entonces esta es la adecuada. Y como la inicial es 0, más rápido todavía, porque esa velocidad se va a cancelar, se va a eliminar. La final 18 al cuadrado igual a 2 por la aceleración, que es 6. 18 al cuadrado es 324. 2 por 6 es 12. 324 entre 12 me da 27. Correcta primera respuesta. La A. Segundo ejercicio. 1. Ah, sí, Henry, sí. Claro, esa es otra forma de llegar a la solución. Muy bien, está bien, está bien. O sea, uno va probando con las fórmulas, pero al final igual te va a salir la respuesta. Te vas a demorar un poco más, pero uno va practicando y va dándose cuenta cuál es la más corta. Sí, está bien. Claro, primero se halla la distancia y luego ya se encuentra la respuesta. La A dice 1. 1 metro por segundo al cuadrado. Sí, Ronald, así es. También puedes sacarlo con dos fórmulas. Con una ya hallas la distancia, creo, y la otra ya encuentras la respuesta. Pero sí, se pueden usar varias fórmulas. A ver, entonces, con el problema número 2, está marcando la A, 1 metro por segundo al cuadrado. Partir de reposo ya hemos comentado. Inicial 0. Una distancia de 0,2 kilómetros. Recuerden que cuando ya me dan kilómetros, hay que hacer la conversión de unidades. Tiempo, 1/3 de minuto. También hay que convertir unidades. Para convertir kilómetros a metros, observen que estoy multiplicando por 1000. Repito, estos kilómetros hay que convertirlos a metros. Y para hacer la conversión, recordar que 1 kilómetro tiene 1000 metros. Entonces, por esa razón que multiplico 0,20 por 1000. ¿Recta? Y eso me da 2 decimales, elimina 2 ceros, 2 por 10, 20, o 200. 200 metros. 1/3 de minuto también hay que convertirlo a segundos. 1 minuto tiene 60 segundos. 1/3 de 60 o 60 entre 3, 20 segundos. Ajá. Así es. Ya, ahora, en este problema, como ustedes pueden observar, no hay velocidad final. No hay. Entonces creo que tenemos que ir aprendiendo cómo reconocer las fórmulas.
La de los cuadrados. ¿Cuándo se usa la de los cuadrados? Cuando no tengo información de tiempos. Entonces acá no tengo velocidad final. No hay. Entonces busquemos una fórmula de las tres que he dado. Una que no tenga velocidad final. La primera era velocidad final es igual a inicial más aceleración por tiempo. Esa no, esa tiene velocidad final. La segunda era distancia igual velocidad inicial por tiempo más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. Esa es la fórmula que no tiene velocidad final. Porque la de los cuadrados también tiene velocidad final. Entonces creo que esa es la adecuada para hallar justamente lo que pide el problema, la aceleración. ¿Ves? Esta es la adecuada. Ajá. Entonces, de esa manera uno encuentra la fórmula más o menos que nos permite llegar a la respuesta. ¿Ya? Ajá, la A. Listo, confirmado entonces, Melissa. Ahora también. Ya, entonces, confirmemos. Distancia 200, el inicial es 0 porque se va a cancelar y el tiempo es 20. Acá sería 200, un medio de A por el tiempo 20 al cuadrado. Acá 20 al cuadrado es 400. La mitad de 400, la mitad de 400 es 200. O este 2 pasa a multiplicar como quieran. Así es, vale 1 entonces. Efectivamente vale 1 metro por segundo al cuadrado. La A. Problema 3. A ver, una partícula recorre 30 metros en 5 segundos con MRUP. Si al partir tiene una velocidad de 14,4 kilómetros por hora, ¿qué valor tiene su aceleración? Ah, Gabriela, Josué, Yadira, 08. Cuando de repente, a ver, verifica, a ver, tu operación. A ver, Guido. Sale 0,8 o 1,6. La B. La B, dice Esteban. Ajá, la B. Los datos voy a colocarlos, ¿ya? Voy avanzando. Distancia 30. El tiempo es 5. Si al partir tiene una velocidad 14,4, al partir significa velocidad inicial. 14,4 kilómetros por hora. Recuerden que eso hay que convertirlo a metro por segundo. Para convertirlo se multiplica por 5 entre 18. 14,4 por 5, si no me equivoco, da 72. Entre 18, eso nos da 4. Esa sería su velocidad inicial. ¿Ves? ¿Qué valor tiene la aceleración? Esa es la incógnita. Busquemos una fórmula que tenga distancia, tenga tiempo, velocidad inicial y la aceleración. Que tenga los cuatro: distancia, tiempo, velocidad inicial y aceleración. Ahí está. Esta es la adecuada entonces. 30, velocidad inicial es 4, el tiempo es 5, la aceleración la incógnita, el tiempo 5 al cuadrado. Entonces reemplazo los datos nada más. Distancia 30, velocidad inicial es 4, el tiempo es 5, la aceleración no la conozco y el tiempo es 5 que está elevado al cuadrado. Acá tengo un 20 y acá tengo un medio de 25. 25 metros. Esto pasaría a multiplicar o a restar el 30. El 2 pasa a multiplicar al 10. Y la aceleración sería 20 entre 25. Ah, a ver. Buena pregunta. Aquí. ¿De dónde salió 5 sobre 18? No es 5 metros y 18 segundos. Es 5 sobre 18 metros por segundo.
esta parte, este 5,18, recuerden que eso es un factor que se utiliza para hacer las conversiones de kilómetros por hora a metro por segundo, ¿no? Aquí les hago recordar lo siguiente. Si uno tenía como información velocidad, tengo 72 kilómetros por hora, y yo necesito convertir esto a metros por segundo, lo que tengo que hacer es multiplicar el 72 por 5/18. Esto es lo que se llama un factor de conversión, dijimos en un momento dado. Este factor de conversión ya hace que la respuesta aparezca en metros por segundo. ¿Ves? Repito, ese factor de conversión, este 5/18, es para convertir a metro por segundo. Ya al toque, el kilómetro por hora pasa a ser metro por segundo. Y cuando tú quieras al revés, de metro por segundo a kilómetro por hora, invertías el 18 y el 5 pasa a dividir. Ya, esa era una fórmula, en todo caso, que habíamos planteado nosotros para saber cómo es que se resolvían ese tipo de conversiones. ¿Ya? Ya, a ver. Estamos solamente recordando nada más. Y ahora sí, 20 entre 25. Y ahí sale entonces el 0. Efectivamente salía 0,8 metros por segundo al cuadrado la aceleración. ¿Ya? ¿Se entendió, milagritos? ¿Sí? ¿Se entendió? Sigamos entonces. Cuatro. La A. Ya no, ya ustedes ya están volando. Ustedes justamente están con movimiento rectilíneo y frente acelerado. Ya ustedes están aumentando ya su rapidez. Cada vez más rápido me dan la respuesta. Un móvil parte con una velocidad de 36 km por hora. Es otra vez, hay que usar el 5/18. Y una aceleración que vale 6. ¿Qué valor tendrá su velocidad después de 5 segundos? Eso hay que convertirlo a metro por segundo. ¿Ya? La incógnita es velocidad final. Porque dice, ¿qué valor tendrá su velocidad después de 5 segundos? Esta es la velocidad final. Pero antes de seguir, esto hay que convertirlo a metro por segundo. ¿Cómo se hacía? Lo acabo de repetir. Se multiplica por 5 entre 18 y ya está convertido a metro por segundo. Y acá simplifica nomás y te queda 10. ¿No? 36 entre 18 da 2, por 5, 10. La fórmula es esta, la chiquita. La inicial es 10. La aceleración es 6 y el tiempo es 5. 30 más 10, 40. Ahí está, sí, tienen razón. Está facilito. La A. 5. 4. 4 segundos. 4 segundos. Un auto viaja a 10 metros por segundo y en un determinado instante el chofer pisa el acelerador logrando tener una aceleración de 6. ¿Qué tiempo demorará en recorrer 88 metros a partir de ese instante? La E. Veamos. Datos. Ese 10 se convierte en la velocidad inicial. A partir de ahí dice que el chofer acelera. O sea que la velocidad comienza a aumentar y su aceleración vale 6. ¿Qué tiempo demorará en recorrer 88 metros? Ahí está la distancia. Y el tiempo es la pregunta. Esa es la fórmula que voy a utilizar.
distancia 88, velocidad inicial 10 por el tiempo, un medio de A que vale 6 y el tiempo al cuadrado. La mitad de 6 es 3, por lo tanto yo lo escribiría así, 88 es igual a 10t más 3t elevado al cuadrado. Voy a acomodar esto porque me acabo de dar cuenta que esto es una ecuación de segundo grado. Y acabo de decir que la matemática es nuestra herramienta de trabajo. Ustedes me están diciendo que esa herramienta sí la conocen ustedes. ¿Ah? Entonces, vamos a acomodar la ecuación, ¿ya? Así lo pongo. 3t al cuadrado más 10t, y esto pasa a restar con menos 88. ¿Ya? Y por un lado queda el 0. ¿Cómo se resuelve el problema de ecuaciones de segundo grado? Método del aspa simple. ¿Cómo es eso? Se buscan dos cantidades algebraicas que multiplicadas entre 3t al cuadrado. Por ejemplo, 3t con 3. El producto de los dos me da 3t al cuadrado. Y el 88 se busca dos números que multiplicados den menos 88, pero sumados me den 10, más 10. Y los números adecuados son más 22 y menos 4. Si ustedes multiplican los dos, me da menos 88, justo lo que está aquí. Y si tú multiplicas acá, 3t por menos 4 me da 12 negativo. Y multiplica t con más 22, 22 negativo. 22 negativo menos 12 negativo me da 10 positivo. Entonces son los números correctos. Ahora, ¿qué hacemos con eso? A ver, recordemos un poco de álgebra. Los números que están en la parte superior, los términos que están en la parte superior sería así. 3t más 22 lo multiplico por t menos 4. ¿No es cierto? Esto en álgebra se llama factores. Y eso me da 0. Para que un producto me dé 0, significa que uno de ellos es 0 o los dos son 0. Por ejemplo, si el primer factor es 0, yo tendría esto, 3t más 22 igual a 0, y este 22 pasa al otro lado con menos 22. Y el tiempo saldría una respuesta menos 7,33. Es una respuesta algebraica, pero en física el tiempo negativo no existe. Por eso que esa es una respuesta inválida. No sirve esa respuesta en física. Entonces igualemos el t menos 4 a 0. De esta manera hallamos que el tiempo es igual a 4 segundos. Esta respuesta sí es más coherente en física. Por eso que la respuesta en el problema 5 es la E, como ustedes dijeron. ¿Ya? Así es. Pero muy bien, ¿eh? Están entonces también demostrando que matemática también conocen sus herramientas. 6. 6, 6, 50. Ya. A ver. ¿50? ¿Coinciden todos 50? Listo, sí, parece que sí. Inicial 5. La final es, ajá, 15. ¿De dónde sale ese 15? Ah, porque dice, parte con una velocidad de 5 para triplicar dicha velocidad, dice. Significa que empieza con 5 y cuando triplica, ahora vale 15.
y la aceleración es 2, la incógnita, distancia. Esa es la adecuada. 15 al cuadrado, 5 al cuadrado, la aceleración es 2 y la distancia es la incógnita. Así es. 15 al cuadrado es 225, acá hay 25. 2 por 2 es 4 por D, distancia. 25 pasa a restar y me queda 200 igual a 4D. De esa manera sale 50 metros. Correcto, tenías razón. La 7. $40. A ver, vamos a ver. A ver, por un punto A, una partícula pasa con una velocidad de 40 metros por segundo. Ahí está. 50 metros más adelante, la velocidad de la partícula es de 60. 50 metros más adelante es 60. ¿A qué distancia de A partió la partícula de reposo? Ya, esta es la figurita. ¿A qué distancia de A partió la partícula de reposo? Como es un mRV, como acá dice, la partícula realiza mRV. ¿Para qué me dan ese dato? Para recordarme que la aceleración es constante. Y la aceleración en esta primera parte será la misma que la segunda parte. ¿Ya? Entonces, con los datos de la segunda parte, yo voy a hallar la aceleración. Voy a ponerle punto O al inicio y acá a este punto le pongo punto B. Y digo así, en el tramo AB, en este segundo tramo, utilizo la fórmula de los cuadrados. La final al cuadrado es 60, inicial es 40. 3.600, 1.600. 100A. 1.600 pasa a restar. Igual a 100A. Acá me sale 2.000. Igual a 100A. De ahí obtenemos que la aceleración vale 20. Esta aceleración en la segunda parte es la misma aceleración en la primera parte. Vamos al tramo OA, la primera parte. Y uso la misma fórmula. Solo que en la primera parte la final es 40 y la inicial es 0. Este es 0. Y aquí es 40. 2 veces la aceleración, que ya la acabo de hallar, que es 20. Aquí me queda 40 al cuadrado, 1.600, igual a 40 por X. Saldría 40 metros. La respuesta en este problema 7. ¿Ya? Hasta ahí, chicos. Espero que hayan entendido. Veo que han trabajado. ¿Ya? Veo que, digamos, están utilizando todas las fórmulas y sobre todo, digamos, lo que me alegra es que la parte de matemática ustedes la conocen bien y eso permite que podamos hacer otro tipo de ejercicios. Más bien pasemos a la siguiente parte de la clase. Como les dije, una forma de ver el avance de ustedes, chicos, es mediante una pequeña evaluación.
Entonces, ustedes van a agarrar un lápiz y papel, pónganse cómodos, porque les voy a presentar tres preguntitas, tres problemitas para que resuelvan. ¿De acuerdo? ¿Ya? A ver.